mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer el patrón de una falda pareo, que es yo creo que el patrón más sencillo del mundo. Las faldas pareo o faldas envolventes son estas faldas, yo ya la tengo cosida, os la enseño por aquí. Son este tipo de faldas que son como abiertas y nos la cerramos con una lazada. A mí, por ejemplo, cuando hago este tipo de faldas siempre me gusta hacerles el detalle de el agujerito para poder pasar la cinta por ahí y que sea más cómoda llevarla. Así que eso también lo aprenderemos a hacer, pero ya en el vídeo de la confección. Ahora mismo os dejaré un clip por aquí para que veáis cómo queda esta falda una vez puesta. Yo la verdad que estoy enamorada y ya me he comprado más telas para hacerme pues más faldas. Porque además no solo te la puedes poner como falda, sino que te las puedes poner también como vestido. Así que a mi parecer es una prenda súper versátil y que vamos a utilizar año tras año. Para hacer el patrón simplemente vamos a necesitar dos medidas, que es el contorno de la cintura y el largo de la falda que queramos. Yo, por ejemplo, voy a hacer una falda de 96 centímetros que me viene justo a los tobillos, pero bueno, ya sabéis que podéis hacerla obviamente más cortita. Si la hacéis como yo de larga, más o menos necesitaréis 2 metros de tejido, y si la hacéis más cortita, con 1,5 metros os da más que de sobra. El motivo por el que utilizo tanto tejido es porque la pieza, por ejemplo, de la espalda va con un corte en A, entonces ocupa mucho tejido, y con el ancho de la tela, que suele ser 1,40, 1,50, no me da para sacar la pieza de detrás y las piezas de delante. Entonces lo tengo que hacer al largo del tejido y es por eso que compro 2 metros. Si lo hiciésemos para una talla muy chiquitita, quizás sí que nos daría con el ancho del tejido, pero en mi caso pues no me da. Y también es porque yo le doy bastante vuelo. Si le diésemos menos vuelo para que no nos quede tan triangular, también nos daría con el ancho del tejido. Ahora mismo no tengo las otras faldas cosidas de momento, así que no os las puedo enseñar terminadas, pero os voy a hacer un spoiler de los tejidos y este es uno de ellos que estoy enamorada. Me llevé lo último que quedaba del rollo. Y el otro tejido es este a rayitas, que ya lo tengo cortado, aunque parezca una bola. Pero bueno, eso os lo enseñaré terminado en el vídeo de la semana que viene, que será el de la confección. Así que nada, antes de empezar con el tutorial me gustaría recordaros como siempre que me podéis seguir en mi Instagram. Por allí os voy contando un poco de mi día a día, me ayudáis con los tutoriales, me decís qué queréis ver, me enseñáis lo que tenéis cosido y también os ayudo mucho a resolver vuestras dudas, tanto de costura como de patronaje, ya sea de mis vídeos del canal o de costura en general. Así que si os interesa todo eso, me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, me callo la boca y empezamos con el tutorial. Vale, pues vamos a empezar con el patrón. Os lo voy a enseñar en un folio, pero yo, como os he comentado en la introducción, suelo hacerlo directamente sobre la tela. Entonces vamos a imaginar que este folio es la tela para poder explicároslo mejor. Para estas faldas, si las voy a hacer largas hasta los tobillos, suelo recomendar comprar 2 metros de tejido, ya que normalmente con el ancho de la tela no me da para hacer la falda. Si la vais a hacer un pelín más corta, pues más o menos por las rodillas o un poquito más, con 1,5 metros será más que suficiente. Entonces vamos a decir que el largo de la hoja son los 2 metros de tejido y el ancho más o menos suele ser 1,5 metros, 1,40 metros. Entonces vamos a imaginar que esta es mi tela extendida y ahora mismo lo que haría yo sería doblar la hoja para hacer el lomo, digamos. Vale, yo normalmente lo suelo doblar que me quede de unos 55-60 centímetros porque es el vuelo que le quiero dar a la falda. Si vosotros y vosotras le vais a querer dar más vuelo, pues doblaríais un pelín más el tejido. Entonces vamos a empezar. Yo lo que suelo hacer es aprovechar muy bien los bordes de la tela, entonces tomo como línea de referencia el mismo borde que es recto y desde la doblez hacia el centro del tejido voy a marcar lo que es 1/4 de mi cintura. 1/4, para los que no entendáis, es nuestra medida de la cintura, nuestro contorno de cintura dividido entre 4 o dividido entre 2 veces. Por ejemplo, mi cintura son 70 centímetros, entre 2 son 35, entre 2 otra vez sería 17,5. Entonces esa medida es la que pondría aquí, desde la doblez, como os he dicho, hacia el centro. Pero esto no acaba aquí, porque al hacer la falda de esta manera, que la parte de arriba es recta,
tendríamos que hacerle unas pinzas en la parte de atrás sobre todo, para que luego no nos vaya sobrando tejido y no nos quede raro. Entonces a los 17,50 le añadiría 3 centímetros para hacer la pinza. Y esta sería mi nueva medida, o sea 20 centímetros y medio. Las pinzas las vamos a coser justo en medio de esta medida, ¿vale? La doblez es el centro espalda, pues entre la doblez y este punto haríamos la pincita. Y más o menos yo la suelo hacer de 11-12 centímetros de larga. Y haríamos una aquí y otra en el otro lado. Ahora vamos a decidir cómo de larga queremos la falda. Yo la suelo hacer de unos 96 centímetros, pero siempre, como os digo, podéis hacerla más corta o más larga. Entonces me marcaría los 96 centímetros en la doblez. Luego, como os he comentado, yo suelo utilizar el ancho de la doblez para hacer mi vuelo y así no gastar tejido de más. Pero si queremos un poco menos, vamos a decidir cómo de ancho lo queremos. Vamos a escuadrar con el centro y hacemos la línea al ancho que queramos, ¿vale? Como os he dicho, yo lo suelo hacer de 55, 60. Y esto más que nada va a ser una línea guía, porque la línea en diagonal va a caernos en otro punto. Entonces vamos a marcar con la cinta métrica esos 96 centímetros o los que hayáis decidido. Los vamos a apoyar en el punto de la cintura, ¿vale? En mi caso, aquí en pequeñito son 14 centímetros. Y le vamos a restar 2 centímetros. O sea, los 96 se me van a convertir en 94. Entonces vamos a apoyar los 94 en el punto de la cintura y vamos a ir moviendo la cinta métrica hasta donde nos coincida con el doblez de la tela, con el bordecito, ¿vale? Ahora ya tenemos este punto de aquí, que son los 94 centímetros, y esos 2 centímetros de menos los he hecho para redondear el bajo de la falda, ya que si no les quitásemos esos 2 centímetros nos quedarían los lados más largos que el centro. Entonces desde aquí mantendríamos un poco la línea recta y más o menos un poco antes de llegar al centro es cuando empezaríamos a curvarlo, ¿vale? Una curva suave. Y ahora sí ya podríamos unir este punto de aquí con la cintura. Y este sería nuestro patrón delantero de la falda. Otra cosa que tenemos que pensar es que luego le tendremos que añadir 1 centímetro de costura, así que intentad no llegar al borde de la tela y dejad 1 centímetrito. Para hacer este tipo de faldas también lo podemos hacer con la técnica de la típica falda circular, por si no queremos hacerle las pinzas, ¿vale? O sea, si hiciésemos la falda circular no haría falta hacerle pinzas, pero en este caso, como la parte de arriba es completamente recta, sí o sí le tenemos que dar forma de alguna manera. Entonces por eso le hago las pincitas. Si la hiciésemos circular sería el típico patrón que en la parte de la cintura es así, pero para eso se hace de otra manera. Hay que sacar el radio de la cintura y si no sabéis cómo hacerlo tengo un tutorial en el canal que os lo dejaré por aquí arriba y en la descripción del vídeo, por si preferís hacerlas de esa manera. Ahora vamos a hacer las piezas que van delante. Yo suelo hacerlo justo debajo de donde he cortado la espalda, porque así luego aprovecho este trozo de tejido para hacer la cinturilla. Entonces vamos a ello. Del delantero tendremos que cortar 2 piezas separadas, no como en la espalda que va al lomo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida que hemos hecho aquí, ¿vale? En la línea diagonal. Aquí ya no nos sirven los 96 centímetros, sino los 94. O sea, la medida que hayamos puesto aquí menos 2 centímetros, para que nos coincida en medida con esta diagonal. Entonces me voy a hacer una línea, ¿vale? Como os digo, esta medida coincide con esta de aquí. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser escuadrar una línea recta, ¿vale? Hacia el borde de la tela. Y en esta línea de aquí vamos a marcar lo que es la medida de nuestra cintura menos 5 centímetros más o menos. Si queréis que os cubra menos y enseñar un poco de pierna, podéis quitarle más centímetros, le podéis quitar unos 10. Pero por ejemplo a mí, que me gusta que me cubra más, le quito solamente 5. Entonces la mitad de mi cintura son 35, pues esta medida la dejo a 30. Después la pieza del delantero se suele ensanchar un pelín y más o menos a unos 15-20 centímetros del bajo se redondea hacia el bajo. Entonces ahora ya la forma más o menos es hacerla completamente a vuestro gusto. A mí lo que me gusta hacer es escuadrar esta línea de aquí, la del centro,
y le pongo unos 43-45 centímetros. Luego esta línea la vuelvo a escuadrar hacia arriba un poco y ya más o menos le voy a hacer una forma redondeada a la falda. O sea, la parte más ancha de donde va a ir redondeada mide 43 centímetros. Entonces lo que suelo hacer yo es más o menos marcarme pues 5 centímetros en recto desde donde empezará a hacer la curva y más o menos a mano alzada me hago una formita que me guste. Y ya cuando me gusta cómo ha quedado la curva lo uno con la parte de arriba. Si veo que se me ha hecho un pico, redondeo un pelín más hasta que la forma me quede perfecta. Y ya más o menos voy viendo que quiero bajar un poquito más el redondeado, pues empiezo y le rehago un poco la forma. Eso ya es según os guste a vosotros y a vosotras. Y ese sería el patrón principal para la falda. Esto sería la espalda y esto el delantero. Siempre el ancho de aquí, que yo le pongo 43, lo podéis hacer más chiquitito y que no os quede un redondeado tan exagerado. Eso simplemente se hace inclinando menos esta diagonal y pues la podéis hacer, como os digo, pues más chiquitita, ya como queráis, dependiendo un poco del vuelo que le queráis dar a la falda. Y para hacer las cintas con las que cerramos la falda os he hecho aquí unos dibujitos ilustrativos. Básicamente vamos a aprovechar lo que es todo el largo de la tela, o sea, los 2 metros o 1,5 metros que hemos comprado. A mí normalmente me suele caber de sobra, ya que en la doblez esta ya corto los 2 patrones y aquí ya me da para las cintas. Las cintas lo que yo hago son 2 largas de 10 centímetros de ancho, ¿vale? Aprovechando todo el largo de la tela, que como os digo, si son 2 metros suele ser demasiado, o sea que yo suelo cortarlas un poquito. Pero bueno, eso, aprovechamos todo el largo de la tela y les damos el ancho de 10 centímetros. Y después tengo otro trocito de cinta que va a ser la que vaya en la espalda. ¿Vale? Entonces tendremos costuras en los 2 lados y esto me gusta hacerlo primero para hacer las cintas un pelín más largas en caso de no tener 2 metros de tela y porque en una de las costuras le suelo hacer un agujerito para pasar la cinta y así llevar la falda un poco más cómoda. Esta cinta también va a ser de 10 centímetros de ancho y el largo va a ser la mitad de nuestra medida de la cintura. O sea, como antes os he dicho, mi cintura son 70 centímetros, entonces este trozo de cinta me mediría 35, que es la medida del patrón sin la pinza, porque la pinza irá cerrada. ¿Vale? Entonces esto sería ya los patrones. Este de aquí es la espalda y de este cortaremos uno a la doblez y le vamos a añadir 1 centímetro de costura en el lateral y 1 centímetro en la cintura. Si el bajo lo vais a hacer como yo, que como os he enseñado es un overlock muy chiquitito, no hace falta que le añadáis centímetro de costura, pero si le vais a hacer dobladillo sí que le añadiría 1 o incluso 2. Después en el delantero sí que tenemos que ponerle en todo, o sea, tanto en la cintura como en la parte lateral. La parte de aquí lo mismo, si lo vamos a terminar como yo con un overlock no hace falta que le pongáis centímetro de costura, pero si lo vais a terminar con un dobladillo sí. Y por cierto que se me olvidaba, el delantero lo cortamos 2 veces, o sea 2 piezas separadas y la espalda una a la doblez. Y a las cintas no les vamos a añadir centímetro de costura porque estos 10 centímetros ya ocupan el centímetro de costura, pero sí que le vamos a añadir 2 centímetros de costura, ¿vale? Uno por cada lado a la cinta pequeña, ya que va unida a las cintas grandes y si no le añadimos el centímetro de costura no nos casará con las costuras de la falda. Pero por lo demás en los lados largos no hace falta porque son 10 centímetros ya con la costura. Así que nada, ahora sí que sí tenemos terminado el patrón. Ya habéis visto que es un patrón súper fácil y que podéis adaptar a vuestras medidas y a vuestro gusto totalmente. También es un patrón súper versátil en cuanto a tallas, ya que si la hacemos un pelín más grande pues no queda mal una vez puesta, y si la hacemos un pelín más pequeña simplemente nos quedará un poquito más abierto el delantero pero sin que se llegue a ver nada. Así que es una genial idea para vender si queréis hacer algo rápido y versátil que le vaya a casi todo el mundo. Como siempre, la semana que viene tendréis el vídeo de la confección, así que nada, de momento me despido y nos vemos en el siguiente tutorial.